Desde Ampersand, la verdad que nos complace organizar estas segundas jornadas, esta segunda edición de las jornadas de estudios de moda, esta vez dedicadas a la moda argentina. Y este encuentro pretende pensar y reflexionar sobre diversos temas que conciernen a la disciplina. Y en esta primera mesa del día nos meteremos con la relación entre moda, diseño y arte. Ya desde el título de la mesa, Soy moderno, no fumo, se conjugan estos tres universos que se relacionan constantemente, y desde esa suerte de provocación con la que se tituló este tema de virus, encuentro un punto en común, un gesto, una época y un territorio. ¿Qué nos plantea esta formulación? ¿Dónde radica su espíritu de rebeldía? Desarma una importante serie de costumbres, valores, imágenes, donde se cruzan la sociedad capitalista y los discursos publicitarios. El tema abre el disco Wadu Wadu de 1981 y fue escrito por Roberto Jacobi, Federico Moura y Felisa Pinto. Pienso en estos nombres, pienso en el legado musical que retoma Virus y pienso en los años 60, en el Instituto de Itela, en la Manzana Loca. El espíritu moderno gravitaba en ese territorio. ¿Qué quedó de todo eso? Sería una de las posibles preguntas. ¿Cómo se influencian los mundos de la moda, el arte y el diseño? Sería otra. Todas preguntas que obviamente los participantes de esta mesa van a tratar de pensar en conjunto. Voy a presentarlos. Daniela Lucena es socióloga y doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y autora del libro Contaminación Artística, Vanguardia Concreta, Comunismo y Peronismo en los años 40, y coautora de Modo Mata Moda, Arte, Cuerpo y Micropolítica en los 80, y también de Body Art. También participó en el libro Evita frente al espejo, ensayo sobre moda, estilo y política en Eva Perón, con un ensayo sobre el concepto de descamisados, que es un hermoso ensayo y que nos complació haberlo publicado en Ampersand. Marina De Caro es artista visual y licenciada en Historia del Arte. Actualmente forma parte del colectivo de militancia poética Cromo Activismo, que tiene como primer objetivo intervenir poética y transversalmente a partir del color en los acontecimientos políticos y sociales. Entre sus últimas exposiciones se destacan Movimientos para guiar el desconcierto, Tierra de las emociones perdidas en la Galería Ruth Ben-Sacar y Contra la gravedad en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Martín Churba se formó en artes escénicas y diseño gráfico y en los años 90 fue uno de los creadores de la empresa Trossmann Churba. En 2002 comenzó a gestar Tramando, emprendimiento que combina investigación textil con desarrollo estratégico del diseño que exporta a todo el mundo. Pielcita es artista multidisciplinaria nacida en Bahía Blanca. Su formación empezó en diseño de indumentaria, pero también exploró la música, la performance y las artes plásticas. En su recorrido formó proyectos como Yaga Plush y Mama Store, como compositora musical, intérprete, diseñadora gráfica y de vestuario. Actualmente se encuentra trabajando en su proyecto personal Pielcita, creando prendas únicas e instalaciones artísticas. Por último, Noel Romero se formó como diseñadora gráfica en la UBA y en moda en el Parsons School of Art and Design, Central St. Martins de la Universidad de Londres y en el CAEM. En 2001 creó la marca I'm Not Dead, donde está a cargo del diseño y la dirección creativa. También diseñó vestuarios para Charly García, Fito Páez, Cerati, Babasónicos, Cilia Curiaki y el colectivo de arte Mondongo. Colaboró en diseño textil y moda en instalaciones de Diego Bianchi, Fernanda Laguna, Mariela Scafati y Vicente Grondona, entre otros artistas. Organizó desfiles y además en el 2023, en este año, expuso sus obras en Arte Va dentro de Utopía con la Galería Casa Proyecto. Así que muchas gracias a todos por venir y los dejo con Daniela Lucena, que va a coordinar la mesa. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Y gracias por estar presentes en esta mesa que me entusiasma muchísimo. Cuando se nos ocurrió, cuando pensamos también con la editorial personas para que vengan a charlar y compartir esta tarde,
queríamos creadores, creadoras que ubiquen su práctica en ese cruce, ¿no? Y también por eso me gustó mucho que la frase sea, la frase de la mesa, que es el título de la mesa, sea una canción de Virus, ¿no? Porque Federico Moura, cantante de la banda, siempre tuvo también esos intereses interdisciplinarios, donde había pasión por la música, pero también por la vestimenta, con sus locales de ropa, o la iluminación y la escenografía de sus shows. Es decir, siempre en esos diálogos que son muy interesantes, muy productivos, y un poco el espíritu de esta mesa es ese, ¿no? Conversar sobre sus prácticas, sobre sus experiencias, lo pensamos como un diálogo. Yo voy a hacer algunas preguntas y para empezar y para que nos cuenten, no sé quién va a querer comenzar, pero la primera pregunta tiene que ver por sus recorridos, ¿no? Que nos cuenten un poquito cuáles fueron esos recorridos que realizaron a lo largo de estos años. Va a empezar Marina. Sí, creo que soy la más grande de todos, así que gracias por la invitación. En realidad soy artista visual, pero amo el diseño, tengo familia de arquitectos, así que nací dentro del diseño, y una familia amante de la moda también, es como está en el ADN. Mi acceso a la moda fue por una fantasía de como una alternativa de resolver mi economía, producir objetos que pudiese vender y ganar un dinero con eso, cosa que nunca me sucedió jamás, pero insistí muchísimo. De hecho, en los 80 empecé haciendo unas hebillas en pleno invierno llenas de colores que cuando las mostraba no sabían ni qué eran, de tantas formas diversas que tenía, y me daba cuenta cuando mostraba mis hebillas que iba negocio por negocio, todas muy trabajadas, con mucho color. Claro, era tanto color y tantas formas que no se entendía ni siquiera qué tipo de objeto estaba ofreciendo. Pero bueno, era lindo hacerlo. La economía influyó mucho en toda mi producción, porque los materiales siempre fueron de bajo costo, muy precarios, dictadura, postdictadura también, así que uno producía con nada prácticamente, hasta que llegó el momento, la democracia, llegó la Bienal de Arte Joven, y yo estaba formada en artes, me formé, hice 2 años de Bellas Artes, hice la universidad cursando Historia del Arte, pero bueno, siempre me gustó la moda. Y apareció la Bienal de Arte Joven, y yo ya tenía cerca de 30 y no sabía si era artista, pero me gustaba la moda, así que me presenté en todo lo que había, artes visuales, moda, y salí seleccionada en moda, así que empecé por ahí. Pero para mis compañeros yo era una artista visual, y para los artistas visuales de mi generación yo era una diseñadora de moda, así que nunca encontré mi lugar, porque fantaseaba conceptos que me parecían maravillosos, pero que no tenían nada que ver con la industria de la moda. Hacía unas ropas de goma eva y decía, no, esto es maravilloso porque ni siquiera lo tenés que lavar, le pasás un trapito y está genial, es económico, podés hacer unos diseños increíbles. Y me parecía una magia absoluta y una idea impecable y muy pertinente, pero bueno, no tenía ni noción del mercado, de lo que es el mercado. No dialogo con el mercado, ni siquiera ahora dialogo con el mercado. Y entiendo que la moda, venía pensando en eso, ¿no? Yo finalmente decidí dedicarme al arte, donde desarrollo mis ideas al extremo, sin tener que negociar absolutamente con nadie.
o intento no negociar con nadie. Y hoy venía pensando en la moda, en esa cuestión más del mercado comercial, y valoraba como esa idea de democratizar determinadas ideas o estéticas a través de productos accesibles por todos, ¿no? Que eso es como maravilloso también, algo que si lo hago a través de ciertas militancias, pero no a través de lo que produzco. O el mercado del arte es un mercado bastante paradójico en realidad. No el arte, porque el mercado del arte es simplemente un mercado como cualquier otro mercado, que se involucra con los capitales, con el dinero, pero bueno, el arte no tiene nada que ver con eso. Eso forma parte solo del sistema del arte. Así que bueno, me dedico al arte, pero el cuerpo es la herramienta a través de la cual conozco y manifiesto y construyo saber. Y la moda, el vestir, la imagen, el movimiento, el gesto. Tengo una formación de muchísimos años en danza, y como hija de arquitectos, el cuerpo y el espacio son indivisibles para mí. No existe ninguna posibilidad de disociarlos. Y bueno, podría hablar 1000 horas, pero voy a dejarlos a los otros. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Noel Romero, soy directora creativa de la marca I'm Not Dead. Bueno, mi recorrido es más o menos cuando salí del colegio secundario, tuve una crisis inmensa porque quería estudiar demasiadas cosas, me gustaba, era muy curiosa y me gustaba desde las bellas artes, la literatura, la fotografía, el diseño de moda, de gráfico, bueno, todo. Así que me cambié 3 veces de carrera, pasé por diseño gráfico, comunicación social y finalmente terminé en moda, acá en Argentina. Bueno, y justamente lo que encontré en la moda es el lugar donde convergen distintas disciplinas, porque por un lado, para cada colección podía investigar los temas que quisiera como inspiración. Por otro lado, la constante colaboración con otras disciplinas, justamente como la fotografía, como el diseño gráfico, como las colaboraciones con artistas que hacemos, con diseñadores de textiles, con estilistas, con músicos, con actores. Eso me dio la moda y creo que es algo de lo que vamos a hablar acá, que me fascinó, la posibilidad de trabajar con un montón de gente diferente y bueno, tocar las distintas disciplinas, todas esas que me fascinaban y que a las que me hubiera gustado tener muchas vidas para dedicarme. Bueno, así que creo que un poco eso. ¿Conté? Sí, acá. Sí, me parece que va a llegar mejor. Gracias, Noel. Oli, yo soy Pielcita. Soy de Bahía Blanca, ahí es donde empieza mi recorrido. Empecé estudiando diseño de indumentaria en una tecnicatura en Bahía, que era como la primera vez que se abría la carrera y bueno, era como, no sé, raro por decir una manera en Bahía, lo que era el diseño, indumentaria, la moda. Y a mí lo que me pasó es que el diseño de indumentaria me abrió la cabeza a decir, más que ser diseñadora de indumentaria, medio como le pasó a ella, quería hacer otras cosas, como música, actuar, muy, muy inquieta, quería, bueno, sí, eso, música, ropa, actuar, hacer perfo. Y entonces medio que estudié esa tecnicatura, que por suerte era bastante amplia, teníamos una materia que era expresión corporal, y bueno, después hice la formación en arte, también en una escuela en Bahía, y
medio que empecé a estudiar música, circo, en el medio hacía ropa, vestuario, empecé a tener un dúo performático con una amiga donde componíamos, cantábamos, hacíamos perfo, hacíamos ropa, que nos llamábamos Yaga Plush. Hicimos unos videos donde, bueno, también cada vez que íbamos a tocar nos hacíamos el vestuario. También nos veíamos muy como mujeres, medio como también toda una corriente, como bastante afectadas por todo lo que sería el movimiento feminista y también lo que es la sociedad en Bahía Blanca, que es bastante cerrada, y salíamos a tocar en tetas y bueno, yo tocaba la batería, mi amiga el bajo, y generalmente antes de tocar freíamos un huevo frito y lo aplastábamos en la cabeza y así arrancaba el show, y nos gustaba mucho el delirio. Hicimos también residencias, sacamos 2 discos, después me puse de novia con un chico que era grafitero, empecé a grafitear un poco, también hacíamos ropa, empecé a hacer música solista, hacíamos las tapas, todo muy under del under del under. Él vivía en Nueva York, entonces viajaba a Nueva York. Y bueno, y después me vine para acá, ya como pielcita, más sola. Estoy por sacar tres discos y siempre es como acompañando de la ropa, como todo un poco, ¿no? Pintar, hacer no sé, pintar un cuadro, hacer un dibujo, eso de repente que aparezca en la ropa, de repente que eso esté escrito en una letra de una canción, y también siempre colaborando con amigues, o bueno, situaciones que surgen, muy también de lo que vaya surgiendo. Bueno, nada, eso, este año también expuse, como toda esta mezcla lo hice más, la materialicé también en un lugar que se llama Normanía, que es un centro cultural. Y bueno, no sé, más o menos ese es mi recorrido. Bueno, nada, eso. Gracias. Martín. Hola, buenas tardes. Cuando dijiste recorrido, modo de recorrido, yo dije, bueno, recorrido caracol. ¿Viste el caracol que va despacito y a la vez esa caparazón medio espiralada que tiene, modo caracol, como buscando de afuera hacia adentro, o también expandiendo el trabajo de adentro hacia afuera. Yo también empecé en la Bienal. ¿En la misma empezaste? Creo que en la segunda, Sí, ¿no? La del 92. En la misma selección. Sí, y anoté como punto inicial, lo anoté a Virus, porque, digamos, está claro que esa vivencia que tuvimos en los 80, yo tengo 50 años, y cuando tenía 13, empezó la democracia. Tengo 53. Y esa inyección de vitalidad y libertad que nos dio la democracia nos formó, de alguna manera, ¿no? Como que nos dio esa forma que tal vez hoy tenemos, que si hubiéramos nacido tal vez 5 años antes, no sé si hubiéramos tenido esa impronta de búsqueda de libertad. Creo que acá casi todos hablaron de que se salen del borde, que en los recorridos como que nos embarramos con el teatro, que nos embarramos con el diseño en todos sus aspectos, no solo el diseño de indumentaria, el textil, el gráfico. Y bueno, yo tengo un recorrido, empecé estudiando teatro, me metí en las escuelas de diseño que había en ese momento, que todavía no estaban instaladas la carrera de diseño de indumentaria, pero me metí a estudiar diseño gráfico publicitario. Después, con el tiempo terminé acercándome a la universidad, pero más en un rol de ayudante o docente. Pero bueno, creo que
el recorrido es un recorrido que se mancha con otras disciplinas porque tuvimos esa suerte de, por ejemplo, bautizarnos en un evento tan multidisciplinario como eran las bienales, ¿no? Me acuerdo que a mí cuando me preseleccionaron, pues yo no gané la bienal, había, creo que eran 8 ganadores, ¿no? De cada categoría o algo así, o 4, no me acuerdo, y yo salí preseleccionado, pero después no gané. Y para esa presentación de la preselección, me acuerdo que me dijeron, Rosa Esquific me dijo, Martín, me dijo, vos podés colgar tus telas, pues yo había presentado textiles en la Bienal, podés colgar tus telas en una pared o podés ponerlas en la pasarela y performearlas. Elegí vos, me dijo. Y me marcó eso, porque por supuesto que elegí la performance como modo de llegar. Tenía muchos... estaba muy involucrado con lo performático, porque estudiaba teatro y de hecho mis modelos del primer show que hice en la Bienal fueron mis compañeros de teatro, así que tenía el recurso para lo performático. Y desde ese momento hasta hoy creo que es un ir y venir de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera entre disciplinas más formativas, otras más de catarsis y libertad, la música. Pero bueno, son muchos años y soy muy inquieto, así que creo que con esto puedo darles una idea de que sí, que hay y hubo en este recorrido entradas y salidas del diseño hacia el arte. No encuentro a la moda como un lugar comparable con el diseño y el arte, lo encuentro más como una manera de nombrar un ejercicio más vinculado al mercado. Creo que lo que yo hice fue diseño textil, diseño de indumentaria y bueno, y también hago arte textil y algunas cosas ahí al ladito. ¿Cómo no? Perdón. Gracias. Marina, te quería preguntar qué ventajas crees que tiene el soporte textil al momento de hacer las obras, porque es un soporte que has explorado mucho, ¿no? Ventajas no tiene características que yo elijo, pero no sé si son ventajas. Durante toda mi vida, y ahora lo veo, ¿no? Cuando uno va caminando, produciendo, no se da cuenta qué es lo que está haciendo. Ahora tengo una edad que entiendo perfectamente desde dónde a dónde fui. Y la reflexión sobre el cuerpo en todas sus dimensiones, en el gesto como un espacio micropolítico, o en el cuerpo como herramienta para conocer y construir saber, o el cuerpo político cuando se manifiesta, o el cuerpo sonoro en la ópera. Es decir, estoy todo el tiempo trabajando sobre lo físico, el cuerpo y el cuerpo en la educación también. Y el textil es un material que impacta directamente sobre la sensibilidad áptica y física. No es solamente visual, sino que todos los espectadores conocen el tacto y la sensación de tener ese textil en el cuerpo. Por un lado eso, por otro lado solo trabajo con tejido. Y hay algo que me gusta mucho del tejido, que me parece ultra poético, y es que es un hilo que se teje a sí mismo y que puede ser ovillo y puede volver a tejerse armando espacios diversos, y me resulta muy mágico. Y por otro lado tiene flexibilidad, que es algo que necesito y que creo que este mundo necesita. No me gustan las ideas categóricas, me gusta la flexibilidad, creo que la necesitamos porque esto cambia permanentemente, así que es una cualidad que necesitamos educar fuertemente.
y el tejido tiene esa magia de querer construir, o por lo menos siempre quise construir con una cabeza de diseño ciertas obras con una geometría que nunca resultaba, porque el tejido es flexible, entonces diseñaba cosas rectas que nunca lo eran. Y al principio me parecía un poco inquietante y después me di cuenta, es decir, leo mi obra a partir de lo que concretamente hago, no de lo que pienso. El pensar una idea es una puerta de entrada, nada más. Pero lo interesante es ver cómo uno construye y con qué construye. Y la técnica que uno utiliza es parte de la construcción conceptual del trabajo. Entonces, entender que estaba eligiendo un material que nunca iba a ser lo que yo quería y que tiene un momento donde el material te manda. Uno propone una idea y después el material te dirige. Y el textil tiene esa cualidad maravillosa, tiene memoria, ¿no? Uno se pone un pullover y tiene memoria, tiene un diálogo con el exterior, porque a diferencia de la escultura, al no tener una estructura interna y estar vacío y estar flexible, se adapta constantemente a lo que tiene afuera, tiene forma de cuerpo, de percha, o de silla, o de nada, o está doblado o arrugado, ¿no? Y bueno, no sé, tiene una magia que percibo permanentemente. Noel, I Not Dead se caracteriza por un trabajo colaborativo muy presente siempre desde los inicios de la marca, ¿no? ¿Cómo lo encaras eso con los artistas, con los estilistas, con los ambientadores? Bueno, hay como dos partes. Por un lado, trabajamos con nuestro equipo fijo de diseño, nuestro equipo fijo de marketing, pero todo el tiempo llamamos a colaboradores externos como fotógrafos, estilistas y demás. Pero paralelamente hacemos todas estas colaboraciones con artistas que, no sé, te puedo contar un poco sobre eso, porque cada una es muy diferente. Ahora, por ejemplo, yo también estoy dedicada ahora la mitad de mi tiempo a diseñar para I Not Dead o dirigir creativamente I Not Dead, y la mitad de mi tiempo estoy haciendo arte, pintando y haciendo escultura. También estoy trabajando con tejidos, con géneros. Después, Marina, te quiero preguntar cosas. Bueno, ¿qué es lo que traspaso un poco de la moda al arte? Y bueno, el año pasado en un programa de arte que hice, que es una clínica de arte, conocí a una chica que se llama Valentine, que es artista trans, joven, además es popstar. Y bueno, ella mostró en la clínica esta obra que eran como unas ilustraciones de unos ositos un poco locos que me resultaron interesantes y era algo que estaba buscando para la colección de I Not Dead, así que la llamé, esta es la colaboración que va a salir ahora en el verano, y hicimos la colaboración con ella, fue muy interesante. Hicimos una pequeña colección de ropa y ahora vamos a hacer fotos y un video. Siempre, bueno, el artista además llama a sus amigos para que sean los modelos de las fotos. Así que bueno, ella va a llamar a sus amigas, otras artistas trans y no trans, para hacer el video. Esa es la última colaboración que hice. La primera colaboración que hice es bastante diferente. Yo estuve en Londres, me conté con una amiga que fue mi socia al principio de I Not Dead, y cuando volvimos a Argentina queríamos concentrarnos en cosas que pasaran acá en nuestro país. Y bueno, nos llamó la atención, estábamos muy inspirados en la calle, I Not Dead se inspira en eso, y bueno, nos interesó la cumbia porque no era un género musical que esté asociado con la moda o como algo fashion o algo... bueno, y conocí ahí un artista que se llamaba Javier Barilaro, que trabajaba con la cumbia en sus pinturas, poesías, imaginando como
paraísos latinoamericanos en donde sonaba cumbia. Así que lo conocí ahí y ahí hicimos la primera colaboración que tenía que ver con lo que nosotros estábamos buscando, algo sobre Argentina, sobre Latinoamérica. Y hicimos lo mismo, una colaboración con prendas, algunas hechas a mano, especiales, pintadas por él o pintados juntos. Hicimos una fiesta en la calle con choripanes, una banda de cumbia en vivo. Y bueno, eso ponele, salió una nota de 4 páginas en Noticias que decía los chicos fashion haciéndose los cumbieros, algo así. Nos pelearon. Pero bueno, a mí nos resultó interesante. Entre medio de eso pasaron muchísimos artistas, por ejemplo Diego Bianchi. Hay muchos artistas que en su momento, nosotros empezamos muy chicos, a los 24, 25 a hacer la marca, y nuestros amigos artistas eran muy jóvenes, así que no llegaban, estaban muy en el underground, y nuestra marca ya estaba más visible en el público general. Entonces nosotros también aprovechábamos la marca como plataforma para que nuestros amigos artistas se puedan mostrar también y que lo que ellos hacían llegue a un público más general y no solo al público de nicho del arte. Esa era otro de nuestros intereses cuando colaborábamos con artistas. Además de que a mí me fascinaba el arte y era, como les contaba antes, este espacio para aprovechar y conocer y trabajar. Yo soy muy tímida, entonces encuentro muy fácil conocer a alguien trabajando, intercambiar ideas y me gusta mucho. Bueno, alguna otra, a ver, otra de otro tipo. Bueno, con Fernanda Laguna, otra muy interesante. Hicimos una colaboración de un diseño textil que fue, bueno, más tranca, pero después ella tiene un proyecto social en Villa Fiorito que se llama Villa Belleza y Felicidad Fiorito, donde tienen una galería de arte y, bueno, dan educación a las mujeres y a los niños artística y hacen, bueno, muchas actividades. Y una de sus actividades era un taller de poesía que hacían con las mujeres, y entonces las chicas eligieron, las chicas de Fiorito eligieron sus frases preferidas del taller y con un diseñador gráfico hicimos las remeras con esas frases, y después hicimos un desfile en Arteba donde desfilaban las chicas con sus remeras y ropa, looks. Bueno, eso fue muy interesante. Esas son las cosas que pasan, que por ejemplo a través de Fernanda llegó a conocer Fiorito y ese proyecto que fue muy interesante, trabajar con esas mujeres. El diseñador gráfico que era de Ainotet, que es Agustín Ceretti, que ahora es popstar también, y también trabajó en el diseño gráfico de esas remeras. Entonces, bueno, todas esas redes que se arman son muy lindas y como te abren y te sacan de tu, no sé, diaria. Una colaboración divertida que más de otro estilo, por ejemplo, es Gustavo Cerati hizo la música para un desfile de I'm Not Dead, pero claro, colaborar no es como decir, bueno, hacé la música y tráeme. Trajo la música para una colección que se llamó Flor del Mal, inspirada en Las Flores del Mal, el libro de Baudelaire. Así que nada, tuvimos muchas conversaciones más conceptuales acerca de la inspiración de esa colección. Y él vino cuando le conté todo y hablamos del simbolismo de, bueno, cosas que ahora ya me olvidé porque fueron hace mucho tiempo. Y bueno, y él me trajo como una canción perfecta, Strange Magic, que era como si fuera la canción perfecta para esa colección, que yo no conocía y de ningún modo se me hubiera ocurrido. Y después seguimos armando la música del desfile, pero eso es como
Bueno, algo me parece mágico que alguien te pueda interpretar tu concepto y traerte algo que encaje perfecto con lo que vos estás haciendo. Bueno, ¿cuento la última o ya? Otra colaboración interesante fue con Diego Bianchi, un artista bueno, que ahora está en el Museo de Arte Moderno. Abríamos nuestro primer local en Paso del Corta, o sea, en un shopping, y mientras el shopping estaba cerrado, en vez de poner un cartel de Se abre, pusimos una instalación de él, que eran como todas unas maderas, y una instalación. Él se había inspirado también en alguna tapial, se dice, como cuando está tapado, tapial de alguna ciudad de Latinoamérica, no me acuerdo si era en Bolivia o dónde. Bueno, y la gente veía eso en el shopping, o incluso los dueños del shopping no querían saber nada al respecto porque era como se salía de las leyes del shopping, y eso era también lo interesante. Esa misma colección fue Flores del Mal, que él también hizo 2 objetos escultóricos que se incluyeron en las fotos. Bueno, entonces, no sé cómo explicar. En una misma colección donde Cerati ponía la música, Diego Bianchi armaba el background de unas fotos. Eso es lo interesante, si lo pudieran ver cómo se van los imaginarios de los distintos artistas cuando vos les pones un concepto y entras en una conversación, cómo se pueden sumar todas esas mentes para hacer algo más interesante, más rico, más creativo. Bueno, eso. Biencita, cuando haces tus obras, tus diseños, ¿investigás más desde lo conceptual, desde lo técnico, ambas cosas? Ambas cosas. Hay veces que tengo las ideas, entonces voy y busco los materiales, y a veces es en relación a lo que surge. Tengo momentos en que, no sé, me regalan ropa para intervenir, o me encuentro ropa en la calle. Soy muy de que me gusta ir como a eso chiquitito, a lo que está muy ahí, como encontrarle, revalorizar algo que no tiene valor. Pero bueno, por otro lado tengo todo el lado más de hacer música, de pensar en una letra, de pensar en un body painting, en un personaje, y medio que se retroalimenta porque después eso también lo vuelco en la ropa. Por ahí hay algo que encontré que por algo me atrajo y lo quiero usar, o por ahí se me ocurre una idea, que justo hoy cuando dijiste lo del caracol, yo tengo la idea de hacer un video de andando en caracol. Y siempre tarde, menos hoy. Y por ahí voy y le digo a un amigo, che, ¿cómo podemos fabricar un caracol? Y a veces es pensar el material o en relación a los materiales que aparezcan, y bueno, eso. Gracias. Martín, te quería preguntar cómo llevas a cabo ese lado más experimental de tu trabajo. El lado experimental de mi trabajo sería el textil. O el que vos consideres que es el más experimental. Yo creo que las colecciones de Tramando en estos 20 años fueron... Te pido perdón. Sí, Perdón. Sí, ahí, gracias. Que las colecciones de Tramando en estos 20 años fueron muy prueba y error, es decir, experimentales, y experimentamos desde los conceptos, desde los textiles, desde las técnicas, desde las formas, las gestiones, la relación con el mercado, la relación con los clientes, la creación del branding. Cada área fue una oportunidad para proponer. Creo que
esta cuestión de que finalmente somos tal vez una generación que puso la moda en el mercado, por lo menos de la forma en que la conocemos hoy. Tal vez ya volvió a cambiar y ya no es como era cuando empezamos, pero claramente tuvimos que proponer. Y para proponer tenés que probar, y para probar tenés que aceptar equivocarte o saber que vas a estar en un terreno de la investigación y de la prueba y error. Te propongo que, digamos, desde tu punto de vista me digas de qué es lo que qué parte te interesa, digamos, que tal vez te describa de lo innovativo, o digamos, si me hablas de diseño, me hablas de innovación en negocios. Nosotros este año cumplimos 19 años exportando a Japón, y eso es innovador. Y tal vez el diseño para llegar a Japón fue innovador, y haber soñado con vender en Japón era innovador, y sostener 19 años en Argentina un cliente en el exterior es casi innovador, porque es muy difícil, pero acá estamos. Sí, sí, yo pensaba en las distintas zonas, ¿no?, donde fueron innovando y la presencia que vos marcás en el mercado también como un desafío, ¿no? Y en ese sentido, pensar también, y esto es algo que apareció en una mesa de ayer cuando hablábamos de diseño y cierta identidad, ¿no? ¿Cuál era la identidad del diseño en la mesa que hubo aquí también ayer? Pero pensaba en de qué modo afectan las crisis y la precariedad que muchas veces están presentes, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, el contexto actual tiene que ver con eso, ¿no? Entonces digo, ¿cómo creen, esta pregunta para todas, para todos, cómo creen que afectan esas crisis, la precariedad o la precarización en esos modos de crear, en esos modos de innovar, de experimentar, de vender, ¿no? ¿Vos querías también? Bueno, nosotros empezamos en el 2001, o sea, nosotros estudiamos en Londres con mi ex socia en el 2000, volvimos a Argentina en el 2001, plena crisis, similar parece a lo que va a pasar ahora, no se sabe. Y bueno, estábamos muy lanzadas a dedicarnos a la moda, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, y algo que se nos ocurrió fue, habíamos estudiado diseño textil allá también, entonces armamos una carpeta de diseños, en el principio el Photoshop, y también una carpeta real de muestras, y algo que nos pasó interesante es que hasta el 2000 las marcas de ropa estaban comprando telas afuera, en Nueva York, en París, en Londres, por el 1 a 1, ¿no es cierto? Entonces las estamperías estaban más bien fundidas y no estaban trabajando. Entonces, eso nos dio la oportunidad a nosotros de poder ir a las estamperías y que las estamperías nos den bolilla, porque no estaban trabajando, y ofrecerles a las marcas de moda, que fuimos a tocar la puerta uno por uno, porque no conocíamos a nadie, entonces les ofrecíamos diseño textil hecho en Argentina, con diseños nuestros, y bueno, les resultó y nos abrieron un montón de puertas, y diseñamos para un montón de diseñadores, para Benito Fernández, para Laurencio Dot, para Jamin Chevar, y para varias otras marcas del shopping. Bueno, entonces ahí me parece que es un ejemplo interesante. Nosotros la verdad que lo hicimos inconscientemente en el momento, y después una periodista me hizo una nota para una revista en Alemania de arte muy interesante, y ella me hizo ver todo eso que yo en su momento no me daba cuenta porque estaba simplemente actuando por el deseo, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo de cómo la creatividad se puede insertar ahí dentro de la crisis. Pensaba que lo mismo, tengo la misma historia que vos, Noel. Abrir una estampería, como fue nuestro caso, ¿no? Que nosotros hicimos una marca de moda con una estampería dentro, con la clara certeza de que si no
le generábamos valor agregado a las telas, no íbamos a tener materia prima creativa o no íbamos a poder crear, no sé, íbamos a sentirnos unos diseñadores pobres, porque otros diseñadores en otros mercados tienen telas o posibilidades de hacer sus diseños. Y entonces, desde esa precariedad, desde esa falta, la creatividad es bárbara cuando nace de la falta, porque justamente porque concatena tal vez cosas que no están en ninguna receta, las tenés que encarar y ver y innovar. Y pensaba que tal vez la innovación innovo es en nuevo, ¿no? Digamos, lo hago de una forma nueva. Lo que te decía antes, fuimos los primeros diseñadores de la democracia, digamos. Fuimos tal vez en esas bienales en donde tal vez no fuimos los primeros, porque digo, yo me hice diseñador porque lo vi a Andrés Baño, diseñador de la primera bienal en el año 87, desfilando unas prendas hermosísimas hechas en cuero o cuero sintético. En ese momento no tenía ni la capacidad de distinguirlo, pero pintadas a mano. Y lo que más me llamó la atención no fue solo el diseño, sino que iba acompañado con una performance de mujeres besándose en la pasarela en el año 89. Y yo cuando vi eso dije, bueno, sí, yo quiero un mundo así, un mundo libre, un mundo estético, un mundo innovado, recreado. Y nada, en algún momento, en el año 2018, la ministra de Cultura de Santa Fe, la Chiqui, una súper funcionaria en temas de cultura, me invita, por ejemplo, a hacer una muestra en Rosario, y yo tenía que pensar cómo mostraba mi trabajo, ¿no? ¿Qué es mi trabajo? Son colecciones de moda que tal vez te las muestro hoy y pierden vigencia, porque uno las hace como vestimenta para el momento en el que las hace, ¿no? Por más que pasen o no pasen de moda, digamos, ¿no es? Y yo me acuerdo que en un momento dije, yo no voy a hacer una muestra con maniquíes con ropa de 4 años atrás que la gente no puede ni tocar, porque en una muestra de indumentaria vos no podés ir a tocar el vestido, porque se supone que el público no toca. Y me parecía todo tan hueco, vacío y mezquino para con el público y para con mi trabajo, porque yo decía, yo hago telas vivas para que se sientan, para que se perciban, se usen. Y se me ocurrió hacer hamacas, vestidos, que eran, como en un lugar muy grande, eran 17 vestidos, pero colocados en los ejes de hamacas. Y la propuesta de la muestra era que entraras a la muestra y te metieras adentro del vestido y te hamaques. Es decir, que no solamente toques la tela, sino que la uses y que la descubras volando, como una idea también poética de que no sea la típica me pongo la tela. Y por último, y no hablo más, perdón, tal vez la reflexión más importante y más innovativa que tuve en mi trabajo tuvo que ver con algo que no es nuevo, que al contrario es lo más viejo de todo, y es la tela. La tela es muy vieja, es prehistórica, está antes que aprender a hacer un papel, tal vez, o que aprender a escribir. Tal vez aprendimos a tejer antes que a un montón de cosas. Entonces, y eso fue muy innovador para mí. No sé, doy un ejemplo. Se dice mucho que la industria textil es la segunda industria contaminante del planeta, pero no se dice que estamos todo el día con las telas. Es decir, es la más contaminante porque en realidad, por distintas razones, tal vez por excesos en nuestras conductas compulsivas de comprar,
hay demasiadas, pero lo cierto es que los seres humanos estamos con telas, más que con nada. No hay nada con la que estemos tanto, ni con los seres humanos. Nada nos toca tanto como la tela. Y creo que no hay ninguna persona en la sala, y no debe haber ninguna persona, me animo a decir, en la ciudad, que no haya pasado un día de su vida sin tocar una tela, es decir, digamos, que haya pasado un día de su vida sin tocar una tela. Digamos, es muy difícil dormir sin tela, es muy difícil vivir en la sociedad sin vestirse, es muy difícil prescindir de esa amorosidad que tiene el material que contaba Marina, ¿no? La flexibilidad, la amorosidad, la versatilidad. Entonces digo, una vez que también me di cuenta de esas cuestiones que están ahí y que tal vez no las podemos como ver porque están muy cerca. Me parece que lo innovador, por lo menos desde donde yo lo vivo, es ese encuentro primigenio con la disciplina, con el diseño, con el textil y con la libertad de poder elegir ponernos lo que queremos, porque nuestros padres no se pusieron la ropa que querían. Y nosotros en el año 83, cuando subió el primer presidente democrático, como que, por ejemplo, inauguramos el arito, el aro para los varones, el pelo largo, los colores, las formas exóticas, raras, y esa libertad, por primera vez, es una innovación en la vida que te marca, a nosotros nos marcó. Creo que ninguno de nosotros hoy podríamos volver a vivir en un régimen de obligaciones. Por supuesto, si nos obligan con armas, sí, pero digo, qué difícil, ¿no?, desandar la libertad. Y esa innovación es la que me hizo más feliz como trabajador de las telas, del diseño. Marina, ¿querés decir algo? Estábamos con las crisis que también pensadas como oportunidad, por un lado, ¿no? De hecho, este origen del diseño que tiene una fecha bien precisa, lo que se conoce como diseño de autor o de autora, es 2001, luego de la dictadura, el regreso de la democracia y esas libertades y esos modos creativos de pensar también en el mundo del arte, eso tuvo su resonancia, ¿no? Fueron momentos, me parece a mí, donde también se hicieron sentir esas distintas cuestiones más socioeconómicas o sociopolíticas. No sé, ¿qué te parece? Me parece que sin duda, bueno, así como creo que el cuerpo y el espacio son indivisibles, también creo que nuestros cuerpos responden a los contextos políticos, sociales y a las coyunturas económicas, sin duda. Yo sí crecí en dictadura y recuerdo también la década de los 60 cuando era chica, que me maravillaba con los amigos de mi madre vestidos de maneras delirantes, lo que me parecía bellísimo, lo que a mi mamá le parecía delirante y a mí me parecía maravilloso. Y también recuerdo la dictadura, recuerdo salir de la dictadura y recuerdo 10 años después de la dictadura donde yo todavía hablaba con mis amigos de manera privada. No hablaba con personas que no conocía personalmente. Pasaron 10 años hasta que hablé de mi vida privada con personas que yo no conocía. Es decir, que sin duda todos esos procesos que transitamos nos afectan y nos afectan en los gestos más pequeños que casi ni vemos, en las maneras de vestir, de movernos, de expresarnos, de hablar, con quién, cómo. Creo profundamente en el gesto como una instancia política y creo que sí, sin duda. Después está el mercado, lo que compras, dejas de comprar, lo que puedes hacer.
Sí, yo en el 2001, en el 2000 hacía obras gigantes y apareció el 2001 y me sentí fuera del marco por completo y pasé a hacer una producción como pequeña, más íntima, pequeña, más sensible, y ahora me pregunto 1000 cosas porque me encuentro a este momento en una situación personal de muchísimo privilegio, que entiendo que en otro momento yo hubiese sido una simple clase media y ahora me siento como que estoy en un estado que nunca imaginé por la caída del gran porcentaje de la población de nuestro país. Es como delirante lo que sucedió y uno piensa todo el tiempo qué está haciendo y qué va a hacer y cómo te comprometes, cuán sensible te hace y sí, sin duda, es decir, sobre todo en el país en que vivimos nosotros. Y por otro lado nos da una manera de ver que es como muy increíble, ¿no? Yo viajo mucho afuera y los veo conservadores, viejos, rígidos. Es horrible, como con tantas certezas de la nada misma, que, no sé, pienso mucha distancia, a veces creo en mis padres, o qué sé yo, el siglo XX era muy eurocentrista, y ahora miras eso y decís, por favor, cuánta distancia, qué diferentes, qué riqueza la nuestra de justamente tener la posibilidad de pensarnos cada tantos años, pensar todo de nuevo todo el tiempo, ¿no? Hablando de lo propio y lo nuestro, ¿cómo piensan que se configura lo argentino en estos últimos años, en el diseño, en la moda, en el arte? Ay. Okay. Sigo con lo que estaba hablando. El siglo XX realmente era eurocentrista, ¿no? La colección del Museo de Bellas Artes, bueno, lo vemos acá, ¿no? También siglo XIX, siglo XX, es decir, era extranjerizante. Fin del siglo XX se empezó a hablar de lo multicultural y en este momento uno está muy orgulloso de ser uno y en cuanto a la producción, perdón, ay, no me imagino que esto podía suceder. Creo que los medios de producción definen, los medios de producción con los que nosotros contamos definen nuestro trabajo, lo definen conceptualmente y lo definen en cuanto a estrategias estéticas y estrategias innovadoras y estrategias necesarias para revisar todo el tiempo la manera de hacer. Igual estamos en un momento que las redes borran límites, pero también hay una reacción que nos hace volvernos hacia nosotros. Yo amo lo que producimos, como me encanta. La Argentina es maravillosa, tiene artistas increíbles y diseñadores muy increíbles y vivimos en la otra punta del planeta. Y a veces no nos acompañan las políticas. Igual también defiendo las políticas que no nos acompañan. Sí, bueno, me queda. El tema de la identidad, ¿no? Preguntaste. Yo pienso que cuando pienso en Buenos Aires, me parece que hablar del territorio total es muy difícil porque es muy grande y porque tampoco lo vivimos de manera integrada. Intentamos, o bueno, yo tuve aproximaciones, trabajé 10 años en Tilcara con un grupo de tejedoras
en un proyecto social con la red Puna para posicionar la fibra de camélidos en mercados. Y por ese proyecto y por otros, por haber visitado Catamarca, Patagonia, sé que, digamos, que no estamos trabajando de manera concatenada, integrada, como en cadena, digamos, ¿no? Sin embargo, también reconozco, por ejemplo, que a nivel local el diseño, por ejemplo, tiene un barrio, ¿no?, que es Palermo. Y no es poco en relación a lo construido, ¿no?, en estos 20 años, que vengan de Latinoamérica a comprar a Buenos Aires, porque acá la oferta de marcas, diseño, es realmente sobresaliente. Y eso es identidad. O mejor dicho, eso es hacer algo con lo que tenés para hacer, digamos, que vos propongas y que haya respuesta y que eso va a ir en una relación modificándose, ¿no?, la relación de la propuesta y la respuesta. No sé si se trata de un tipo de diseño, de un tipo de ropa o de una manera de hacer, como decía Marina. Tenemos una manera tan simpática, yo digo simpática, vos no dijiste esa palabra, pero digo, en toda esta cosa tan difícil, ¿no?, de estar tan lejos, pero a la vez tener como esa mirada que la tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no?, la mirada de que las estéticas son de otro lado, que no son locales. Hoy, con la globalización de la información, es verdad que todas esas cuestiones ya pasaron a un segundo plano, porque en realidad la información la tenemos todos. Entonces, creo que hoy identidad no puede ser pensado como la forma de un diseño, las características generales, sino que creo que son todos, como decía Marina, digamos, es difícil separar contexto de cuerpo, por lo tanto, la identidad que tenemos es esta, somos simpáticos en el sentido de que nos arreglamos con los recursos que hay, hacemos desastres, hacemos maravillas, y somos distinguidos en el sentido de que nos distingue, por ejemplo, Latinoamérica como una capital de moda. Entonces, ¿y quién lo hizo eso? ¿Quién pensó esto de que seamos una capital de moda latinoamericana? ¿Quién se lo propuso? Los creadores. Los creadores mandaron, creo que desde esa época, desde el año 89, estamos hablando de propuestas que vienen pegando en la corteza, ¿no?, para proponer, ¿viste?, toda esta cuestión de que la moda también tuvo una cuestión muy lavada, porque con la diferencia de temporada que estamos en el hemisferio sur, esa posibilidad de ir como con la máquina del tiempo al hemisferio norte a ver qué va a pasar en el próximo futuro, y un poco, digamos, nos dio mucha información y muchos atajos, pero también nos coartó durante muchos años, o por lo menos no había ninguna inquietud de tener una forma propia. Entonces, lo que tuvimos que hacer los primeros creadores, yo digo los primeros creadores, me escucha Maritapia y me hace así. Los primeros creadores de esta última generación, que son los que creo que dimos origen al barrio de Belgrano, al barrio de Palermo, tuvimos que ir contra la corriente, porque la corriente del mercado decía que nosotros no podíamos crear, que lo creado venía de Europa y estaba dictado 6 meses antes por los mercados de afuera. Y entonces había que ir en contra de eso para hacer un barrio de diseño. Y se hizo eso. Entonces, ¿qué es la identidad? Palermo, los autores de los 90, los del 2000. Somos autores particulares porque tal vez no estudiamos en escuelas de diseño como las que estudian hoy, en donde se entiende el diseño
como una manera de enfrentar el proyecto, no como una fórmula. Hay que hacer esto, la moldería, hay que coser. No hay que hacer ni la moldería ni hay que coser. Proponé vos qué hay que hacer. Hoy se piensa así el proyecto. Y no se piensa en moda separado de interiorismo, se piensa como en una comprensión y en un abordaje y en una gestión en las universidades. Bueno, nosotros no tuvimos nada de todo eso, pero aprendimos a hacer eso. Digamos, yo creo que hoy, por argentino y por viejo, puedo hacer muchas cosas que no, como decía Marina, no la tenía ni me había imaginado que iba a llegar a este momento con estas capacidades o con estas, vamos a decir, posibilidades más que capacidades, posibilidades de imaginar. Y eso tiene mucho que ver con lo precario y con lo que hay que hacer y también con las ganas de trabajar, porque digo, para todo esto hay que tener unas ganas locas de laburar, porque esto no sucede si no laburás. Bueno, les quiero agradecer muchísimo este encuentro, este espacio de diálogo, de escucha, también a todas las personas que vinieron. Vamos a cerrar entonces esta mesa. Ahora lo siguiente es la presentación del libro, así que invitamos a que se queden, libro maravilloso. Y bueno, decirles que la verdad fue un placer compartir este panel y reflexionar sobre todo eso que es necesario y que impulsa también para seguir haciendo. Muchas gracias.